El Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy 27 de junio del 2024 en este webinar de este mes del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es una doctora joven, muy inteligente que está empezando una carrera brillante. No solo tengo el gusto de conocerla como amiga, sino también como colega y audióloga. La doctora Adriana Vázquez Cortés, ella es médico cirujano egresada de la Universidad West Hill. Después hizo la residencia médica en especialidad de audiología, neurología y foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México del 2017 al 2021. Tiene varios cursos y de entre ellos los que más resaltan es un diplomado en estimulación temprana y del neurodesarrollo. Está certificada para en formación de audiología para implantes cocleares y en el curso de audiología pediátrica también de Advanced Bionics y ha sido asistente y ponente en diversos cursos nacionales e internacionales. Em, bueno, y ahorita me da mucho gusto presentarte, doctora Vázquez, y vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y cada vez nos lo encontramos más en la consulta de otorrinolaringología y más en neurotología. Es acerca del trastorno del procesamiento central de la audición. Creo que todo lo que nos pueda decir va a ser importante y lo vamos a poder aplicar muchísimo en la consulta. Bienvenida, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Primero gracias por la presentación. También ha sido todo un gusto y una gozada conocerte como amiga, también como profesional. Y pues nada, muchas gracias a quienes están aquí hoy. Gracias por la invitación. Eh, Espero que lo poco o mucho que pueda aportar esta sesión, pues nada, sea de buen uso en la práctica clínica de cada uno de nosotros. Y pues no sé si está bien por ustedes que empiece. Entonces, Solo recordarles que para las preguntas las pueden ir apuntando en la sesión de preguntas y respuestas o en el chat y al final tendremos una sesión para responder todo. listo. Bueno, pues me invitaron para dar este tema que en realidad es un tema que me parece que es complejo en sí desde entender la definición y luego el abordaje y el tratamiento. Sin embargo, es un tema que cada vez estamos viendo más, no solamente digo ustedes como otorrinos, también en audiología, y es bastante interesante, insisto, bastante complejo, pero eh, cuando un paciente es bien detectado, cuando se hace un buen abordaje y sobre todo cuando el tratamiento es oportuno y adecuado, los cambios eh, pues son brutales no solamente para el paciente, sino también para la familia en diversos contextos, ¿no? En el contexto profesional, en el contexto social, en el personal. Entonces, pues bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre esto. Y bueno, a manera de introducción, estoy segura de que todos los que estamos aquí, por lo menos una vez en la vida, nos ha tocado un paciente que llega y que nos dice, no sé qué está pasando, escucho, pero no entiendo lo que me dicen, ¿no?
Esa puede ser una queja muy frecuente del paciente, pero también puede ser que el paciente no se da cuenta, sino que quien nos dice es la esposa que acompañó al señor, que dice es que por más que le hablo y le hablo y le hablo, no me entiende o cambia una cosa por otra, pero también puede ser la queja de una mamá que llega con su hijo o su hija y dice es que no sé si mi hijo está escuchando bien, porque por más que le hablo, no me entiende, le tengo que gritar, tengo que hacer otras cosas para llamar su atención, entonces no sé si está escuchando bien y si escucha, no sé si me entiende o si es alguna otra cosa. Entonces, bueno, pues todos aquí sabemos que la audición es esencial no solamente para la adquisición, sino también para la expresión del lenguaje y específicamente para esta presentación me voy a referir al lenguaje en la forma oral, ¿no? Sabemos que hay otras formas de expresión del lenguaje, que puede ser a través de lengua de señas, que puede ser lenguaje escrito, pero para fines de esta presentación me estoy refiriendo al lenguaje oral. Y en realidad, pues escuchar no es algo tan sencillo. Escuchar conlleva mecanismos neurofisiológicos que son necesarios para una correcta decodificación del estímulo sonoro. Muy seguramente todos hemos escuchado, la mayoría aquí hemos escuchado esta frase de que los oídos son la puerta de entrada al cerebro y en realidad esto es cierto, sin embargo, no es tan simple, ¿no? O sea, no basta solo con que el sonido llegue a los oídos y de ahí ya va a llegar al cerebro. En realidad, sí, los oídos son la puerta de entrada al cerebro, pero detrás de esa puerta hay un camino muy complejo para que ese sonido que llegó a los oídos pueda llegar al cerebro y se pueda interpretar de la forma en la que queremos que se interprete. Entonces, bueno, para esto para que suceda esa interpretación del sonido, tenemos algo que se llama sistema nervioso auditivo central. Y este sistema nervioso auditivo central en realidad es un sistema muy complejo y el hecho de que este sistema tan complejo funcione de forma adecuada es esencial para reconocer que hay un sonido, un estímulo sonoro, pero también para discriminar desde los estímulos más simples, como son aquellos que pasamos cuando entran a una cabina sonoamortiguada, o sea, que sepas que hay un sonido o no, que si es un sonido grave, que si es un sonido agudo, hasta los sonidos más complejos, como son el lenguaje. Eh, por ahí dicen que recordar es volver a vivir. En realidad, cuando yo estaba haciendo esta presentación, tuve que recordar todo este proceso que sigue el sonido y más que volver a vivir, me di cuenta que es volver a sufrir en términos de audición, porque el hecho de que tú puedas reconocer un estímulo sonoro es algo relativamente sencillo, pero que le puedas dar la interpretación que quieres, es donde la cosa se pone un poco más complicada. Entonces, bueno, el procesamiento de estímulos acústicos, en realidad, como ya lo dije, es muy complejo, ¿no? Nosotros necesitamos, para reconocer un sonido, pues primero que haya una onda sonora. Esta onda sonora lo primero que va a hacer es llegar al oído externo, al pabellón auricular, y desde aquí ya empezamos a tener un procesamiento del sonido, ¿no? El pabellón auricular en realidad nos va a dar la pauta para saber de dónde viene el sonido, para tener esta función de localización y lateralización del sonido. De aquí, estas ondas sonoras van a pasar hacia el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo tiene la función de transmitir esas ondas sonoras hacia el tímpano, hacer vibrar ese tímpano y esta vibración se tiene que transmitir a la cadena osicular. Una vez que esta cadena osicular recibió esas vibraciones, tiene como función amplificarlas y de ahí pasarlas hacia el oído interno a través de la membrana oval. En el oído interno, pues nosotros vamos a reconocer una parte ósea y una parte membranosa. De la cóclea, sabemos que entre la parte ósea y la membranosa, y eso lo saben ustedes mejor que yo, hay un líquido que es la perilinfa, ¿no? Entonces, una vez que esas vibraciones se transmiten a la parte interna del oído, esta perilinfa se mueve, va a mover a su vez a la endolinfa en el conducto coclear, donde está la membrana basilar y donde se encuentra el órgano de Corti, ¿no? Dentro del órgano de Corti tenemos a las células ciliadas, tanto externas como internas, y aquí
empieza ya el cambio. Todo ese proceso mecánico que es de vibraciones, aquí empieza a tener un cambio para pasar de un proceso mecánico a uno eléctrico. Y la finalidad de que haya este cambio, de que haya o sea, que pasemos de mecánico a eléctrico, es generar respuestas en el nervio auditivo o generar impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos se van a transmitir a través del nervio auditivo y queremos que lleguen hasta el cerebro para que ahí se pueda interpretar el mensaje. Pero este paso no es tan sencillo, ¿no? O sea, de la cóclea hacia el cerebro, aunque solamente mencionamos al nervio auditivo, pues en realidad suceden hay un proceso muy, muy complejo donde se cruzan vías, algunas corren ipsilaterales, y todo esto es con la finalidad de ir depurando esa estimulación y que el mensaje llegue lo más claro posible para que lo podamos interpretar. Entonces, pues bueno, como les decía, estos impulsos eléctricos tienen que llegar al cerebro a través de la vía auditiva central. Y esto es necesario para que podamos tener ese procesamiento auditivo. La vía auditiva central es una vía secuencial y compleja, y esta vía auditiva central va a reflejar diferentes niveles de análisis de la información auditiva. Esta vía auditiva central va a comprender vías paralelas diferentes e involucra una diversidad de neuronas y de neurotransmisores que tienen como finalidad provocar circuitos de procesamiento monaural y binaural. Entonces, pues bueno, el nervio auditivo va a enviar sus prolongaciones axónicas a el primer punto, que es los núcleos cocleares. Estos núcleos cocleares están ubicados en la región posterior-inferior de la médula oblongada, y aquí es donde sucede la primer sinapsis de esa información o del paso del sonido. Estos núcleos cocleares van a dar origen a vías ascendentes. O sea, a partir de aquí empieza a subir la información hacia la corteza auditiva, y estos núcleos cocleares que están dando origen a las vías ascendentes van a analizar, a codificar y a procesar la información de frecuencia. También tienen como función aquí en los núcleos cocleares disminuir sonidos de fondo o ruido de fondo para dar prioridad a los estímulos centrales. Después, eh, estas fibras van a cruzar la línea media aquí para poder llegar a el complejo olivar superior, pero cuando hacen ese entrecruzamiento se van a formar tres estrías acústicas. Dos de estas estrías van a decusar, o sea, se van a cruzar para ir hacia el complejo olivar superior, y la otra va a seguir subiendo de forma ipsilateral. Es esto que está aquí. El complejo olivar superior se va a dividir a su vez en dos partes, una parte medial y una parte lateral. La parte medial va a tener como función localizar el sonido, pero esto lo hace a través de diferencias temporales. Y la parte lateral también interviene en la localización del sonido, pero por diferencia de intensidad. Entonces, como vamos viendo, todos estos procesos aportan algo al procesamiento per se de la información auditiva. Aquí en el complejo olivar superior es donde sucede el primer relevo y donde se recibe información de ambos oídos, es decir, es como el primer punto donde tenemos una estimulación binaural. Después, esta información auditiva, una vez que llegó al complejo olivar superior, va a seguir en su proceso hacia la corteza auditiva a través del lemnisco lateral. El lemnisco lateral es una estructura que se forma por estas tres estrías y también por fibras que vienen directamente del núcleo coclear. Aquí, la información que va por el lemnisco lateral va a llegar hacia el mesencéfalo a una estructura que se llama colículo inferior. Y aquí en el colículo inferior sucede otra parte más de este procesamiento que se conoce como mapeo auditivo. Y este mapeo auditivo nos sirve para ubicar la fuente sonora
y para hacer un análisis de las características de ese sonido. ¿Qué características? Pues sobre todo características temporales. Una vez que llegamos a este punto, la información auditiva va a continuar su camino hacia la corteza auditiva y lo hace llegando al tálamo, específicamente al, ay, se me olvidó. Eh, Perdónenme, se me olvidó esa, eh, al cuerpo geniculado medial. Este cuerpo geniculado medial a su vez va a dividirse en tres partes: la parte ventral, una parte dorsal y una parte medial. Y cada una de estas partes de esta estructura pues va a tener también su función. La parte ventral va a enviar información a la corteza auditiva primaria, la parte dorsal manda la información a la corteza auditiva secundaria y la parte medial va a enviar información a las áreas de asociación auditiva. Este cuerpo geniculado medial tiene sobre todo participación en discriminación auditiva, o sea, en poder diferenciar entre un sonido y otro, y esto lo hace analizando características del sonido como frecuencia, intensidad y duración, pero también esta estructura va a participar en el procesamiento no verbal del estímulo auditivo. Una vez que llegó toda esta información ya con pues con esas depuraciones que se ha hecho en la estimulación auditiva, se va la información hacia la corteza auditiva en el lóbulo temporal. Y aquí, pues como ya les decía, hay una corteza auditiva primaria, corteza auditiva secundaria y áreas de asociación. Y cada una de estas estructuras también va a poner como su granito de arena en este procesamiento auditivo. La corteza auditiva primaria va a corresponder a las áreas 41 y 42 de Brodmann y esta corteza recibe sonidos del cuerpo geniculado medial. La parte anterior de esta corteza analiza sobre todo estímulos sonoros de alta frecuencia y la parte posterior de frecuencias bajas. La corteza auditiva secundaria sobre todo está involucrada en procesos de localización espacial y reconocimiento del sonido, y la área de asociación auditiva, que corresponde a las áreas 21 y 22 de Brodmann, básicamente lo que hacen es integrar la información auditiva, pero también integrar información de otros sistemas sensoriales, y esto es para poder dar una interpretación de los diferentes sonidos que están llegando y para procesamiento del habla. Entonces, como pueden darse cuenta, en realidad, pues sí, los oídos son una puerta de entrada al cerebro, pero después de esa puerta el camino es, es largo, aunque sucede en milisegundos y ni siquiera nos damos cuenta. Y no solamente es largo, sino que tiene que pasar por varios puntos para que se vaya depurando esa señal y que podamos dar la interpretación correcta. Pero también sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, así como hay una vía, esta es una vía aferente, o sea que va desde los oídos hacia la corteza auditiva, pues también tenemos una vía eferente que va ahora de la corteza auditiva hacia la cóclea. Y esta vía eferente también tiene, pues, su función en, eh, en el procesamiento auditivo, y una de las principales funciones o una de sus principales aportaciones en la vía eferente es tener un efecto antienmascarador de estímulos auditivos. ¿Qué quiere decir esto de un efecto antienmascarador? Pues básicamente lo que hace la vía auditiva eferente es que en presencia de ruido de fondo, las fibras de esta vía eferente van a provocar una inhibición en las células ciliadas externas, y al provocar una inhibición de las células ciliadas externas, esto provoca que aumente el umbral de las células ciliadas internas para disminuir su capacidad perceptiva. Y cuando esto sucede, eh, tenemos una mejor selección de sonidos. Entonces, esta mejor selección de sonidos se produce cuando hay demasiado ruido y nosotros queremos prestar atención o enfocar nuestra atención a quien está hablando, ¿no? O a la información que nos está interesando en ese momento. Entonces, bueno,
en realidad esto es como un resumen de todo el camino que tiene que seguir un estímulo sonoro, pero esto es súper amplio, o sea, puedes pasarte así una semana hablando solo de cóclea, una semana hablando solo de núcleos cocleares, otra hablando solo de complejo olivar superior. En realidad, cada una de estas estructuras pues tiene diferencias anatómicas, diferencias histológicas, cada una de estas estructuras aporta algo al procesamiento auditivo. Pero entonces, ¿qué es el procesamiento auditivo central? Eh, este tema es relativamente joven en audiología y sigue habiendo mucha investigación al respecto, pero pues bueno, en 1992 Katz dice que el procesamiento auditivo central es lo que hacemos con lo que escuchamos. Y en 1996, Musiek da una definición un poco más romántica sobre el procesamiento auditivo y él dice que el procesamiento auditivo central es lo bien que los oídos le hablan al cerebro y lo bien que el cerebro entiende lo que los oídos le dicen. O sea, creo que estas definiciones son como mm, un poco eh, sea, te dan mucha información, pero al mismo tiempo como que no te dice demasiado, ¿no? Entonces, en 1996, la ASHA pues junta a su comité de expertos en procesamiento auditivo central, entre los que estaban, por supuesto, Musiek, Katz, Chermak y Bellis, y entonces les dice, ¿por qué no se juntan todos y hacemos una definición de qué es el procesamiento auditivo central? Y entonces, en 1996, la ASHA dice que el procesamiento auditivo central son todos aquellos procesos y mecanismos auditivos responsables de fenómenos conductuales como localización y lateralización del sonido, discriminación auditiva, aspectos temporales de la audición, desempeño auditivo frente a señales acústicas competitivas y desempeño auditivo frente a condiciones de degradación de la señal acústica que, como vimos aquí en los pasos que tiene que seguir el sonido, pues nos deja ver que en realidad, eh, insisto, este proceso es muy complejo y si alguna de esas estructuras falla, pues va a haber también una falla en estos fenómenos conductuales. Y pues como siempre, cada vez que hay la definición de algún trastorno, hay grupos que están muy de acuerdo con esa definición, hay otros grupos que no están tan de acuerdo. Y entonces, en el 2005, la ASHA vuelve a sacar un reporte técnico y vuelve a hacer eh, no es que haya cambiado la definición, sino que la enriquece y dice, pues bueno, el procesamiento auditivo central sí es todo eso que ya había dicho casi 10 años antes, pero también es la eficiencia y la eficacia con la cual el sistema nervioso central utiliza la información auditiva, que esta definición es muy parecida a lo que decía Musiek en el 96, y también agrega que el procesamiento de esta información en el sistema nervioso central va a generar una actividad neurobiológica y va a dar lugar a potenciales auditivos electrofisiológicos. Y como que esta definición pues también empieza a dejar ver que si se está generando una actividad neurobiológica y que da lugar a potenciales auditivos, pues seguramente es algo que vamos a poder medir de una forma más objetiva. Pero bueno, entonces eso es el procesamiento auditivo central, pero ¿qué es el desorden del procesamiento auditivo central? Igual, la ASHA en el 96 y en el 2005, pues dice que el desorden de procesamiento auditivo central va a ser un déficit en el procesamiento neuronal de estímulos auditivos, pero que no tiene que ver o que no se debe a factores lingüísticos, cognitivos o relacionados de orden superior, o sea, no tiene que ver con la cognición y con el pensamiento o el lenguaje. Y la Asociación Americana de Audiología en el 2010, retomando un poco la definición que dio la ASHA, dice que el desorden del procesamiento auditivo central es un verdadero trastorno clínico que tiene un fuerte vínculo entre lesiones en el sistema nervioso auditivo central y un déficit en las medidas conductuales y electrofisiológicas de las habilidades auditivas. Y por ahí ha habido otras definiciones, sin embargo, pues bueno, estas son como las más aceptadas.
Otra definición que dieron fue en la Universidad de Texas en el 2000, en el consenso de Bruton. Y ellos dicen que el desorden de procesamiento auditivo central es un grupo heterogéneo de déficit exclusivos del procesamiento del estímulo sonoro, a pesar de tener umbrales auditivos normales. Aquí esta es como una de las definiciones donde sí hace ese énfasis de que tiene que haber umbrales auditivos normales, pero por alguna razón no se está procesando bien la información sonora eh, que está llegando a estos pacientes. Y este déficit va a provocar exacerbación o va a hacer que los síntomas se exacerben en ambientes acústicamente complejos o desfavorables, y se va a asociar a dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo y la comprensión del lenguaje. O puede ser que estos pacientes ya tuvieran un problema de aprendizaje o del lenguaje y además tiene un desorden de procesamiento auditivo central que va a hacer que esta sintomatología o estas patologías empeoren. Y pues bueno, existen estos datos epidemiológicos. En niños en edad escolar se dice que hay una prevalencia de entre el 2.5 al 6.2. Algunos otros artículos mencionan que va del 3 al 7% o del 2 al 6%. En el 2005, Katz menciona que la prevalencia de esta patología puede llegar hasta ser del 20%. Y DiMaggio y Geffner dicen que está alrededor del 12%, pero en lo que todos coinciden es que en la relación hombre-mujer es de 2 a 1 y que esta prevalencia aumenta en adultos mayores. Una de o sea, como que lo que más encontré es que va del 10 al 20%. Sin embargo, hay autores que reportan que después de los 60 años este desorden puede estar presente hasta en el 60% de los adultos mayores. Y bueno, ¿qué manifestaciones clínicas van a tener estos pacientes? En realidad, la clínica es muy variable y es muy extensa, pero estas son las conductas que más frecuentemente nos van a referir los pacientes, los familiares o que vamos a ver. Son pacientes que se distraen muy fácilmente, son pacientes que podemos meter a una cabina, hacer una audiometría y van a tener umbrales de audición normal, pero tienen problemas de comprensión, eh, tienen dificultad para comprender, sobre todo en ambientes ruidosos. O sea, son pacientes que se quejan de que no pueden ir a un restaurante porque ahí no entienden nada de lo que les están diciendo, ¿no? O son mamás que dicen, es que en la escuela me están diciendo que mi hijo se distrae cada rato, que se la pasa platicando, que todo el tiempo le tienen que estar gritando, lo tienen que pasar hasta enfrente porque si no se pierde la clase. Tienen dificultad para recordar información oral, esto es porque hay un déficit en la memoria auditiva. Pueden tener dificultad para mantenerse enfocados en una actividad si es que existen otros sonidos en el ambiente. Tienen problemas de organización, dificultad para dirigir, mantener o dividir la atención, y también van a tener un pobre registro comprensivo. O sea, son pacientes que están continuamente pidiendo que les repitan la información o que piden información adicional. Preguntan qué, cómo, mande con frecuencia y tienen dificultad para seguir órdenes complejas. Otras manifestaciones clínicas que vamos a ver en estos pacientes pues son dificultad para seguir conversaciones largas, pueden tener dificultad para aprender otros idiomas o para aprender vocabulario nuevo o complejo. Son pacientes que tienen dificultad en el rendimiento académico, pero que si se les hace una prueba cognitiva, tienen un buen coeficiente intelectual, pero sobre todo en la parte no verbal. Eh, Pueden tener problemas para tomar apuntes, dictados, para extraer conceptos fundamentales, para hacer resúmenes, entienden mal lo que les dicen o otra queja frecuente en el consultorio puede ser entienden una cosa por otra. Tienen dificultad para realizar tareas en grupo y de hecho son pacientes que si están en edad escolar prefieren o es evidente que tienen un mejor rendimiento en trabajos individuales. Y pues todas estas alteraciones
pueden impactar en el área psicoemocional de estos pacientes. Entonces, son chicos o adultos que pueden tener autoestima baja, problemas emocionales, problemas sociales, tienen temor al fracaso. Y como datos adicionales, pueden también tener falta de apreciación musical o son pacientes que ellos incluso dicen que les cuesta mucho trabajo aprenderse una canción, que tararean una canción y nadie entiende qué canción es porque va completamente fuera de ritmo. Y pueden tener también, con todo esto, dificultades para leer, sobre todo para la lectura en voz alta o para deletrear. Entonces, aquí les puse un asterisco, ¿no? Porque aunque sí estas manifestaciones las puede tener un paciente con desorden de procesamiento auditivo central, pues en realidad no son tan específicas. O sea, estos datos clínicos también pueden estar presentes en muchas otras patologías, ¿no? Por ejemplo, un paciente con pérdida auditiva, pues va a ser un paciente que también va a tener problemas con la comprensión, va a ser un paciente que le va a costar trabajo estar en un ambiente ruidoso, son pacientes que constantemente están preguntando qué, cómo, qué dijiste, repíteme, pero también por ejemplo, en déficit de atención, son pacientes que se distraen fácilmente, que tienen problemas de organización, que tienen dificultad para mantener la atención. Entonces, eh, no son síntomas específicos del procesamiento auditivo central, pero sí tenemos que tomarlos en cuenta a la hora del interrogatorio. Y bueno, pues como les decía, estos síntomas en realidad no son específicos para el procesamiento auditivo, pero por desgracia, este desorden también puede coexistir con otros, ¿no? Hay comorbilidades. Y dentro de las que más se reportan está déficit de atención e hiperactividad. En el 2003, DiMaggio y Geffner reportan en un estudio que hicieron en 425 pacientes de entre 7 y 14 años que ya tenían diagnóstico de desorden de procesamiento auditivo central. El 31% de ellos tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 83% de ellos tenían un problema de lenguaje, 47% de ellos problemas en la lectura y por lo menos 50% tenían antecedente de otitis media. En el 2009, Anu Sharma también reporta que ella encontró en su grupo de estudio dificultades para la lectura y trastornos del lenguaje, y ella menciona como esta conclusión muy importante, ¿no? Que es más común encontrar comorbilidades que un desorden de procesamiento auditivo central puro, y hay algunos otros autores que han mencionado esto, ¿no? Que alrededor del 96% de los pacientes que tienen un desorden de procesamiento auditivo central van a tener comorbilidades, es decir, solo el 4% o menos se va a presentar como un desorden puro. Este autor hindú, Palaniappan, en 2016 también reporta que las comorbilidades más frecuentes que él encontró fueron TDAH, trastorno del espectro autista y otra vez un trastorno del lenguaje. Y otras alteraciones que se han reportado con pacientes que ya tienen diagnóstico de procesamiento auditivo central es una hipersensibilidad a los sonidos. Esto también es común que lo reporten en la consulta, sobre todo las mamás, ¿no? O sea, que llegan porque están confundidas, porque a veces piensan que su hijo no es, o su hija no está escuchando bien, porque le tienen que hablar más fuerte, porque se distrae, pero también dicen, pues ya no sé si oye bien o no, porque tampoco le gusta ir al cine, porque dice que hay mucho ruido, no le gusta ir al teatro porque hay mucho ruido, no le gustan las fiestas, porque cada vez que vamos a una y hay ruido o empieza la música, se tapan los oídos. Si hay un cohete o ladra el perro o llora el hermanito cerca de él, se tapa los oídos, dice que es demasiado ruido. Otras alteraciones que se han reportado en conjunto con desorden de procesamiento auditivo central son dislexia y trastornos de integración sensorial. Y bueno, dentro de las comorbilidades más frecuentemente reportadas está el trastorno por déficit de atención en conjunto con desorden de procesamiento auditivo central.
Y como vimos aquí en las manifestaciones clínicas, pues en realidad sí comparten muchas características. Entonces, ¿cómo podemos saber si es un desorden de procesamiento auditivo central o si es un déficit de atención? Eh, Aquí está esta tablita en donde tratan de hacer como o sea, como de diferenciar si es déficit de atención o si es procesamiento auditivo. Y cuando estamos hablando de un déficit de procesamiento auditivo central, son chicos o adultos que tienen dificultad para escuchar con ruido de fondo, mientras que en un déficit de atención son más bien inatentos. Hay dificultad para seguir indicaciones en el caso del procesamiento auditivo central y en el caso del déficit de atención, pues son niños que constantemente están distraídos. En un desorden de procesamiento auditivo central hay habilidades auditivas pobres y dificultades académicas, mientras que en déficit de atención e hiperactividad pues son más bien hiperactivos e inquietos. Hay pobre asociación auditiva en un desorden de procesamiento auditivo central, mientras que en déficit de atención son más bien impulsivos. Puede haber trastorno en funciones ejecutivas, pero esto es secundario a la alteración en el procesamiento auditivo. eh, los niños con un desorden de procesamiento auditivo central o adultos escuchan mal las palabras o, como les decía antes, entienden una cosa por otra, mientras que en un déficit de atención, más bien, este, por esta impulsividad, interrumpen frecuentemente y responden antes de incluso de terminar la pregunta. En el caso de un desorden de procesamiento auditivo central, la evaluación en guías internacionales se sugiere a partir de los 7 años, mientras que el déficit de atención ya hay conductas desde y se puede evaluar desde antes de los 7 años. El déficit de atención en un desorden de procesamiento auditivo central es secundario eh, a todas estas dificultades, mientras que en el déficit de atención, pues eso es algo primario y global, o sea, sucede no solamente si hay ruido de fondo, no solamente en la escuela, no solamente en la casa, o sea, está de forma global. Y para que nosotros podamos hacer diagnóstico del déficit perdón, de desorden de procesamiento auditivo central, pues se tiene que hacer a través de pruebas audiológicas. Esa es la forma en la que vamos a diagnosticarlo, mientras que en el déficit de atención, pues se tiene que cumplir con ciertos criterios. El manejo para el déficit de atención va a incluir medicamentos, se pueden beneficiar de un entrenamiento auditivo porque también puede estar alterado, y de habilidades sociales, y aquí van a requerir estrategias para el aprendizaje, mientras que en un déficit de este desorden de procesamiento auditivo central no hay un medicamento que vaya enfocado a este desorden, más bien lo que se hace es un entrenamiento auditivo, tenemos que mejorar la señal de entrada auditiva, se tienen que hacer modificaciones ambientales y aquí también se van a beneficiar de estrategias para el aprendizaje, pero porque el aprendizaje se afecta de forma secundaria. La otra comorbilidad más frecuente reportada es un trastorno del lenguaje o de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es desorden de procesamiento auditivo central o un problema de lenguaje o aprendizaje? Pues bueno, nosotros sabemos que hay habilidades necesarias para el proceso de aprendizaje y del lenguaje, y estas habilidades indispensables son la discriminación, la localización, discriminación auditiva, el cierre auditivo, separación auditiva, asociación auditiva, memoria auditiva y atención auditiva. Entonces, como pueden ver, eh, es muy difícil separar el desorden de procesamiento auditivo central de un trastorno del lenguaje, ¿no? Incluso este, algo que puede pasar frecuentemente es que eh, es un niño que tiene un problema de lenguaje y los papás en muchos de los casos acuden directamente a la terapia del lenguaje. Y estos niños no avanzan, o sea, llevan 3, 4, 6 meses en terapia de lenguaje y no están viendo que haya realmente un progreso. Entonces, sobre todo cuando eso está pasando, o sea, cuando se está llevando una terapia del lenguaje porque hay un problema y no vemos avance, se sugiere hacer una evaluación auditiva. Claro que también hay que revisar pues la terapia del lenguaje que están llevando, ¿no? Desafortunadamente, cada vez es más frecuente que
la terapia del lenguaje no la esté dando una terapeuta en comunicación humana o una terapeuta en lenguaje, sino que hay una psicóloga que está dando la terapia del lenguaje, o la maestra está dando la terapia del lenguaje, o una señora que sus 3 niños tuvieron problema de lenguaje y entonces ya se aprendió el cuaderno de actividades y ahora ella está dando la terapia. Entonces tenemos que estar seguros de que se está llevando una terapia adecuada, pero que de todas formas no está avanzando el niño, entonces hay que revisar la audición, porque puede ser también que que haya una pérdida auditiva quizás muy superficial y que eso esté provocando un retardo en el lenguaje, o que la audición está bien, pero hay un desorden de procesamiento auditivo central. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las causas o qué factores de riesgo se han identificado? En realidad no hay una única causa, no hay una causa directa que provoque un desorden de procesamiento auditivo central, pero dentro de las más reportadas está la otitis media crónica. Esta es prácticamente en todos los artículos y guías clínicas, se menciona como uno de los principales factores de riesgo para desorden de procesamiento auditivo central, ¿no? Entonces, si recordamos al principio que les decía, los oídos son la puerta de entrada al cerebro, pues si tu puerta de entrada está así de bloqueada, entonces ni siquiera va a llegar de forma adecuada el mensaje, ¿no? O sea, ni siquiera está pudiendo entrar de forma adecuada. Entonces, eso puede provocar a futuro o a largo plazo que haya cambios o reorganización en esa vía auditiva y que entonces haya una alteración en el procesamiento auditivo. Eh, Hay artículos que mencionan que, o sea, ya en un grupo de niños o adultos que tienen un desorden de procesamiento auditivo central, por lo menos la mitad de ellos tuvo en la infancia una cuadros de otitis media, por lo menos 3 o más. Sobre todo la historia temprana de otitis media crónica aumenta muchísimo el riesgo de tener problemas no solamente de procesamiento auditivo, sino de aprendizaje, de lenguaje o problemas de atención. Pues como les decía, en varios artículos se menciona que alrededor del 50% o más de los niños que tienen diagnóstico de procesamiento auditivo central tenían este antecedente. También en niños que tenían ya diagnóstico de déficit de atención, más del 80% tiene antecedentes de otitis media crónica. Y no es que esto sea la causa, pero sí es considerado un gran factor de riesgo. También se menciona, tanto en guías clínicas como en diferentes artículos, que entre más temprano aparezca la otitis, sobre todo antes del año de edad, el riesgo es mucho mayor de que haya alteraciones en procesamiento auditivo, en atención, en memoria y sobre todo estos niños que tienen otitis medias de repetición van a tener peores resultados en escucha en ruido, incluso aunque ya hayan dado tratamiento. O sea, hay un estudio donde menciona que 3 años después de que se colocaron los tubos de ventilación, seguían teniendo bajos resultados o resultados pues no tan buenos en pruebas con ruido de fondo. Entonces, sobre todo, digo, ustedes otorrinos, yo creo que la otitis media o sea que a la semana deben de ver, no sé, más, por lo menos uno al día o 3 a la semana seguramente ven. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque a veces, pues son niños que un mes están bien, al siguiente están haciendo otra otitis y eh, muchas veces son niños candidatos a poner tubos de ventilación o ya se pusieron, pero después de eso, como ya mejoraron los síntomas, o sea, ya no hay dolor, ya no hay fiebre, los papás te dicen, no, ya está escuchando perfecto y avanzó en el lenguaje, después de eso ya no hay un seguimiento audiológico, pero es muy importante que exista, o sea, que aunque ya hayan puesto tubos de ventilación, aunque ya se haya resuelto la otitis, después de eso es súper importante que haya una evaluación y un seguimiento audiológico para estar seguros de que no estamos teniendo estas secuelas. Ahora,
otros factores de riesgo u otras causas de desorden de procesamiento auditivo central reportadas son enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, sobre todo si las lesiones están pues a nivel o en algún punto de la vía auditiva o en corteza auditiva, lesiones cerebrales traumáticas o vasculares, tumores en sistema nervioso central, también pueden, una de las principales, o puede ser que debuten con síntomas así, o sea, como que escucho pero no entiendo, y entonces se van haciendo evaluaciones y resulta que es un tumor. Otras causas y factores de riesgo pues son deprivación auditiva, o sea, tener una pérdida auditiva también va a generar una reorganización cortical que puede dar síntomas de un desorden de procesamiento auditivo central. Alteraciones cognitivas también pueden impactar sobre el procesamiento auditivo. Hay algunas causas genéticas, por ejemplo, en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, o algunas alteraciones genéticas que pueden provocar pérdida de audición, también pueden tener cierta acción sobre el procesamiento auditivo. Factores prenatales como la preeclampsia, la eclampsia, amenazas de aborto, o perinatales como la hipoxia, citomegalovirus, hiperbilirubinemia, bajo peso al nacer, que estos factores, tanto prenatales como perinatales, están también descritos como factores de riesgo para pérdida auditiva. Y está este artículo bastante interesante de factores de riesgo asociados al trastorno de procesamiento auditivo central. Este es un artículo de población del Instituto Nacional de Rehabilitación. Está a cargo del doctor Sergio Díaz Leine, la doctora Carolina Esquivel, el doctor Guillermo Buenrostro, y ellos encontraron estas como estos factores de riesgo, ¿no? No solamente factores de riesgo prenatales, perinatales, sino también ellos describen algunos factores de riesgo sociales como violencia intrafamiliar o intentos de aborto o amenazas de aborto. También encontraron esos factores de riesgo para un desorden de procesamiento auditivo. Y pues bueno, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes en los que estamos sospechando que hay un desorden de procesamiento auditivo? Los objetivos para hacer esta evaluación primero es identificar o confirmar si hay o no un desorden. Y después, nuestro segundo objetivo va a ser identificar qué procesos están afectados. Y finalmente, hacer un topodiagnóstico, o sea, saber qué estructura es la que está afectada y que esa estructura me está provocando todos estos síntomas. Como en la evaluación de cualquier patología, es muy, muy importante una buena historia clínica. En esta historia clínica, sobre todo, nos importan enfermedades previas, en el caso de los niños, pero también de adultos, saber si hubo infecciones de vías aéreas de repetición y más específicamente si hubo otitis de repetición, si son niños que tienen o han tenido problemas de lenguaje o de aprendizaje o problemas de habla, si hay historia familiar. Esto también es frecuente en la consulta, que digan, pues es que el papá es igual, o sea, mi hijo le hablo y no me entiende nada, pero el papá es así, igualito, ¿no? O mi mamá decía que yo era igual, o sea, que por más que me hablaban, yo no entendía. Y tuve muchos problemas en la escuela. Y todo el mundo me decía que tenía dislexia, pero que no fueron diagnosticados. Entonces, esto es muy importante. Y también saber el nivel educativo, porque esto puede tener una influencia no solamente en los resultados, sino en la interpretación o en cómo la familia está llevando estas alteraciones clínicas. Es importante también hacer una evaluación, súper importante, la evaluación audiológica, ¿no? Esta evaluación audiológica tiene que ser completa, o sea, no basta solamente con hacer una audiometría y luego audiometría o timpanometría, que desde ahí es donde empieza muchas veces la sospecha. Hacemos una audiometría y en la audiometría tonal los umbrales son de audición normal, ¿no? Y es un niño o un adulto que hizo bien la prueba, o sea, que su estudio es confiable, pero a la hora de hacer la logoaudiometría, como que no corrobora con los umbrales que tenemos. Y aunque nosotros subamos un poco la intensidad, siguen teniendo algunas fallas o no hay relación entre esa logoaudiometría y los umbrales tonales.
Y pues bueno, o sea, ese es el principio, hacer como los estudios básicos, audiometría, logometría, timpanometría, pero también sugeriría que si tienen acceso a ellas, se hagan pruebas de percepción de habla, porque desde ahí puedes empezar a sospechar, ¿no? Puede ser que en tonales te vaya muy bien, en logometría igual te va bien, pero cuando ya le haces una prueba con ruido de fondo o cuando estás pasando a un volumen más bajo, tampoco corrobora eso con los umbrales que estás viendo, sobre todo con ruido de fondo. Y pues por supuesto, una vez que ya tienes la sospecha, hay que pasar pruebas específicas para el procesamiento auditivo. También podemos echar mano de cuestionarios. Existe el CHAPS y Fisher, que estos cuestionarios básicamente están enfocados a conductas auditivas, tanto en el hogar como en la escuela, y algunos otros que ahorita vamos a ver más adelante, que también pueden ayudarnos sobre todo a sospechar si hay una alteración. Y dentro de la evaluación del procesamiento auditivo es muy, muy importante tener un equipo multidisciplinario. Si bien el audiólogo es el encargado de pasar estas pruebas y de dar el diagnóstico, muchas veces no es suficiente solamente con hacer esas pruebas, ¿no? Hay casos que son un poco más complejos donde puedes tener algunas dudas y entonces tienes que sí o sí ser aliado de una terapeuta en comunicación humana y específicamente una terapeuta que haya trabajado o que trabaje este tipo de desórdenes, así como no todos los audiólogos vemos voz o no todos los audiólogos vemos vértigo, mareo, no todos los otorrinos operan nariz, no todos los otorrinos ponen implantes cocleares, pues tampoco todas las terapeutas ven procesamiento auditivo. Entonces, siempre es muy, muy, muy importante tener esa relación con una terapeuta porque ellas pasan otro tipo de pruebas que apoyan a lo que ya hicimos en audiología. Por supuesto, también vale la pena hacer evaluaciones psicológicas porque a veces no sabes qué tanto si es un desorden de procesamiento auditivo o es una alteración cognitiva que te está dando síntomas o rasgos de alteraciones en el procesamiento auditivo. Y es muy importante también tomar en cuenta otras especialidades médicas, ¿no? Si es un niño que está haciendo otitis de repetición, hay que enviarlo con el otorrino de confianza. Psiquiatría, porque puede ser que, sobre todo en adultos, que esto ya esté provocando alteraciones pues, emocionales. Paidopsiquiatría en el caso de los niños, porque como veíamos antes, también puede ser que esté coexistiendo con otras enfermedades como déficit de atención o trastorno del espectro autista, por ejemplo, pediatría, neurología, en fin, cualquier otra especialidad que nos apoye o que nos pueda ayudar incluso a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, bueno, pues después de esto, ¿qué pacientes pueden ser evaluados o a quienes vamos a considerar como candidatos a una evaluación de procesamiento auditivo? Eh, en realidad aquí es un grupo bastante extenso, ¿no? Puede ser desde pacientes afásicos que no se han evaluado desde este punto de vista. O sea, que ya se asume que por la afasia tienen esas alteraciones, pero puede ser que además de que tienen afasia, tienen un desorden de procesamiento auditivo. Sin embargo, esto también puede ser complejo porque pues hay afasias donde es muy, muy, muy difícil incluso que entiendan estos pacientes lo que tú quieres evaluar, ¿no? O sea, que la tarea que tienen que hacer en la prueba ni siquiera te la están entendiendo. Entonces, esto puede ser un poco complicado. Enfermedades degenerativas, sobre todo esclerosis múltiple, muchas veces en esclerosis múltiple empiezan con algunos datos audiológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque las lesiones están empezando ahí, en vía auditiva. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, enfermedad de Alzheimer o Parkinson, pacientes con hipoacusia, también esto es muy, muy, muy común, ¿no? Un paciente que tiene una pérdida auditiva que tampoco está tan grave y ya tienen
ya se han comprado 4 audífonos, ya pasaron por todas las marcas y siguen diciendo, es que a pesar de que me pongo los audífonos, ya hicieron medición en oído real, ya hicieron ganancias funcionales, ya han hecho todos los ajustes y siguen diciendo, es que estoy escuchando, pero no entiendo nada de lo que me dicen, ¿no? O incluso hasta cuando me los pongo, empeora. Entonces, pues también pacientes con hipoacusia pueden tener alteraciones en el procesamiento auditivo. eh, Pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales, pues porque puede haber una lesión específicamente en vía auditiva o en corteza auditiva. Y pues no es que todos los niños que tengan problema de lenguaje de aprendizaje van a tener también una alteración en el procesamiento auditivo, pero vale la pena considerar esta evaluación cuando, insisto, a pesar de que están en terapia y es una buena terapia, no estamos viendo los resultados esperados o o es un niño que tenía problemas de aprendizaje y ahora que ya es más grande también, perdón, tenía problemas de lenguaje y ahora tiene problemas de aprendizaje, pues vale la pena considerar esta evaluación. Y pues bueno, aunque sí hay un grupo muy extenso en el que podemos hacer esta evaluación, también, sobre todo la Asociación Americana de Audiología, nos dice que hay consideraciones para esta selección de los pacientes. La principal es la edad, y esto sobre todo refiriéndose a los niños, ¿no? ¿Por qué la edad? Porque hay que considerar que sobre todo en la infancia, pues esas alteraciones o esos datos clínicos que estamos viendo quizás sean por neuromaduración, pero también estas pruebas, ahorita vamos a ver las que pasamos, involucran eh, tareas complejas y entonces pues puede ser que a un niño de 4 años tú crees que tiene un desorden de procesamiento auditivo central, pero por la complejidad de las pruebas no se la puedes pasar. Entonces, por eso la guía clínica de la Asociación Americana de Audiología dice que hay que considerar la edad y guías internacionales y en cualquier artículo que ustedes busquen, pues van a ver que se sugiere hacer esta evaluación a partir de los 7 años porque ya hay una mayor neuromaduración y porque hay más estabilidad en pruebas conductuales a partir de los 7 años. Incluso si nosotros quisiéramos hacer pruebas neurofisiológicas o electrofisiológicas, hay artículos que reportan que los resultados son muy variables antes de los 10 años, entonces pues tampoco es que puedas hacer toda la batería o que si la haces debes de tomar ciertas precauciones. Otra consideración que se requiere para la selección de pacientes es considerar las habilidades cognitivas. No solamente hay que tomar en cuenta la edad cronológica, o sea, que tenga por lo menos 7 años, sino la edad mental. Puede ser que ese niño tenga 9 años, pero que de edad mental tenga 5 años. Entonces, pues también cuando tú intentes pasarle una prueba, la prueba específica para procesamiento auditivo, eh, pues no lo va a lograr porque por el estado cognitivo es una tarea muy compleja para él, a pesar de que la edad cronológica eh, ya te autorice a pasar esa prueba. Y lo que mencionan estas guías clínicas es que las habilidades cognitivas pues van a influir directamente en la realización de las tareas, sobre todo de tareas complejas que supone la batería de pruebas. Y pues esto va a dificultar la interpretación de resultados. O sea, puede ser que te salga súper mal en la prueba de procesamiento, pero si tú sospechabas o si tiene datos de alteraciones cognitivas, pues quizás esa prueba no es tan concluyente o tienes que tomar con muchísima reserva los resultados que obtuviste. Y aquí vuelven a hacer énfasis en la necesidad de tener un equipo multidisciplinario, sobre todo cuando hay dudas en temas cognitivos. Otras consideraciones a tomar en cuenta son el dominio del lenguaje, ya que muchas pruebas, sobre todo pruebas conductuales, utilizan estímulos verbales y requieren una respuesta verbal. Entonces, si el paciente no está familiarizado con ese lenguaje o si es un paciente que tiene una afasia, por ejemplo, pues no vas a poder pasar esa prueba o tus resultados no van a ser tan válidos. También hay que tomar en cuenta la inteligibilidad del habla, por, eh,
pues, por esta misma razón, ¿no? Porque hay muchas pruebas conductuales que utilizan estímulos verbales y que requieren una respuesta verbal. Entonces, si es un niño que está teniendo muchísimas alteraciones este, fonológicas, articulatorias y que no se le entiende, pues probablemente en estas subpruebas donde necesitas una respuesta verbal, mmm, no, no van a ser tan concluyentes, ¿no? Aquí no se vale tampoco, ay, pues creo que sí lo dijo bien, o yo lo escuché que le fallaba tal letra, no sé, le fallaba la S y esta sílaba llevaba una S y no me la dijo bien, pues seguro es por eso, o sea, no se vale asumir eh, cosas, sino que si estás teniendo dificultades o si es un niño al que no se le entiende cuando habla, pues mejor haz otras pruebas o nuevamente, eh, mándalo con quien tengas que mandarlo para evaluar esa parte y entonces sí decides qué pruebas sí le puedes pasar y qué pruebas te van a servir para hacer el diagnóstico. Y finalmente, también otra consideración que hay que tomar en cuenta es si hay una hipoacusia periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que considerar que esto puede influir de forma negativa en los resultados. Si es un paciente que tiene una hipoacusia de moderada a severa, esta batería de pruebas no es valorable, ¿no? Y muy seguramente sí va a haber alteraciones en el procesamiento auditivo, pero porque desde la entrada del sonido está mal, o sea, desde la periferia ya hay un bloqueo para ese paso del sonido. Entonces, si hay una hipoacusia moderada o severa, no es valorable este procesamiento auditivo. En una hipoacusia superficial es algo que sí se puede valorar y en hipoacusias asimétricas también, pero que o sea, a lo mejor tienes audición normal del lado derecho y una hipoacusia superficial del lado izquierdo. Entonces ahí tú pasas una prueba de procesamiento auditivo y en el oído que tiene audición normal te sale muy bajo, pues sí estás ante un verdadero desorden de procesamiento auditivo central. Pero es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que sí, seguramente en una hipoacusia que ya lleva 10 años y que no se ha rehabilitado adecuadamente con prótesis auditiva, pues lo más seguro es que ya hubo una reorganización en esa vía auditiva y en esa corteza auditiva, y eso te va a dar algunos síntomas de procesamiento, de desorden de procesamiento auditivo, pero porque, insisto, porque desde la periferia está mal. Entonces, para que nosotros podamos evaluar el procesamiento auditivo, vamos a tener dos pruebas. Pruebas conductuales. En estas pruebas conductuales, el estímulo acústico se va a alterar o a manipular para estudiar una función auditiva en particular. Y las pruebas electrofisiológicas, pues son básicamente potenciales evocados auditivos. Y aquí tenemos desde potenciales de latencia corta, latencia media y sobre todo los que más se utilizan son los de latencia tardía o relacionados a evento. Entonces, bueno, en la evaluación del procesamiento auditivo tenemos estas pruebas conductuales y las pruebas conductuales no, como que se dividen en estos cuatro grupos, ¿no? Pruebas de estimulación dicótica, lo que se hace aquí es pasar un estímulo auditivo de forma simultánea en ambos oídos, pero que son diferentes entre un oído y otro. O sea, estás pasando algo al mismo tiempo al oído derecho y el oído izquierdo, pero es diferente lo que estás pasando en el oído derecho que lo que estás pasando en el oído izquierdo. Y estas pruebas de estimulación dicótica sobre todo son sensibles a lesiones en tronco y corteza. Después tenemos las pruebas de redundancia disminuida. Aquí lo que se hace es modificar el estímulo sonoro en sus características temporales, frecuenciales o de intensidad. Y estas pruebas también son altamente sensibles a lesiones en tronco y corteza. El otro grupo de pruebas conductuales son pruebas de procesamiento temporal y estas están específicamente diseñadas para evaluar aspectos relacionados con el tiempo de una señal, ya sea a través de patrones de duración o de frecuencia. Estas pruebas son sensibles sobre todo a lesiones en cuerpo calloso. Y el otro grupo o subgrupo de pruebas conductuales son las pruebas de estimulación vía oral, ¿no? Que
se puede confundir un poco con las de estimulación dicótica, pero aquí vía oral lo que busca es la habilidad del sistema nervioso auditivo central para procesar por separado la información, pero de forma complementaria, ¿no? Entonces, como que te dividen el mensaje, una parte pasa por el oído derecho, otra parte por el izquierdo, y entonces lo que se busca es ver cómo ese sistema nervioso auditivo central puede unir la información. Y esta sobre todo es sensible a lesiones en tronco. Entonces, bueno, hay dos modelos con los que se puede evaluar, o sea, de pruebas conductuales que se pueden pasar o que están disponibles porque se ha hecho una validación al español, que es el modelo de Bellis y Ferré y el modelo de Búfalo. Específicamente ahorita voy a hablar sobre el de Bellis y Ferré porque es el que yo utilizo. Y este modelo explicativo de Bellis y Ferré lo que hace es una categorización más teórica del desorden de procesamiento auditivo central, y este modelo considera la audición como un todo y considera que cuando hay una afectación en el procesamiento auditivo va a impactar directamente en el lenguaje y en el aprendizaje. Y estas pruebas conductuales o psicoacústicas son todas estas, ¿no? Entonces tenemos aquí dígitos dicóticos. Esta prueba se utiliza para saber también si hay lateralidad auditiva, si es derecho, si es izquierdo, si no está definida tu lateralidad auditiva. Después pasa, aquí está más bonito. Son pruebas que están, por ejemplo, dígitos dicóticos, además de que nos sirve para eso, para saber si hay lateralidad auditiva o no. Si hay una alteración, pues nos dice el daño o la afectación está sobre todo en el cuerpo calloso. Después divide estas otras pruebas que son palabra filtrada, palabra comprimida y palabra en ruido como parte del hemisferio izquierdo, y patrones de frecuencia, sonidos ambientales, música del hemisferio derecho. Entonces, este modelo de Bellis y Ferré nos da 3 categorías en las que podemos como clasificar a los pacientes dependiendo de la sintomatología que tengan, pero también dependiendo de qué pruebas salieron alteradas en esta batería. Entonces, este es un esquema que hizo también una amiga, una audióloga, que es la doctora Itzel Solís, y ella hizo este cuadrito que es bastante, como que sintetiza muy bien cómo es el modelo de Bellis y Ferré y qué alteraciones vas a encontrar dependiendo qué prueba está alterada. Entonces, Bellis y Ferré en este modelo dicen o engloban a los pacientes en 3 perfiles, ¿no? Puede ser que se trate de un déficit de decodificación, donde las alteraciones van a estar sobre todo en el hemisferio izquierdo. Puede haber un déficit de integración, donde las alteraciones van a recaer en el cuerpo calloso, o un déficit prosódico, donde las alteraciones nos hablan más de un déficit en el hemisferio derecho. Cuando se trata de un déficit de decodificación auditiva, sobre todo son pacientes que tienen problemas con ruido y que estos problemas de escucha en ruido van a mejorar con pistas o con señales visuales, pero también van a tener problemas de atención, de memoria, en discriminación fonológica, temporalidad, dificultades para el cierre auditivo, dificultades para la lateralización, para la separación y básicamente atención y memoria, ¿no? Después el otro grupo es el de déficit prosódico. Déficit prosódico, ya desde ahí sabemos que el daño o que el déficit está sobre todo en hemisferio derecho. ¿Y qué pruebas van a salir alteradas aquí? Patrones de frecuencia, sonidos ambientales y música. Y clínicamente estos pacientes van a tener dificultades para la lectura, sobre todo para la lectura en voz alta. Pueden tener problemas con la prosodia, pueden tener pobres habilidades pragmáticas y también dificultades leves en cálculo matemático. Pero otras alteraciones que pueden tener pues son en atención, en memoria, en escucha dicótica, en discriminación, van a tener una pobre asociación, dificultades con el ritmo, y
y ya, creo que no, y memoria. Y el otro grupo de pacientes que se pueden como integrar en este modelo es cuando hay un déficit de integración. Y cuando hay un déficit de integración, básicamente las pruebas que vamos a tener alteradas son dígitos dicóticos y fusión binaural. Y aquí, pues estos pacientes pueden tener sobre todo un rendimiento pobre en tareas visuales o multimodales y también son pacientes que van a tener dificultades de asociación entre símbolo y sonido y eso puede llevar a tener alteraciones para la lectoescritura, para lectura y escritura. Van a tener dificultades para localización del sonido, sobre todo cuando hay ruido de fondo, y dificultades leves en tareas interhemisféricas, o sea, tareas donde tengan que usar ambas manos o pies. Por ejemplo, no sé, para ponerlos a bailar sería algo complicado para ellos. Eh, Probablemente ser cirujano sea algo también un poco complicado. Pero bueno, Bellis y Ferré básicamente lo que hacen es eso, clasificar a los pacientes en estos tres grupos. Puede ser un déficit de decodificación, de integración no de prosódico y dependiendo de las pruebas que están alteradas, se van a como perfilar más hacia cualquiera de estos tres grupos. Pero ellos también pues hacen la aclaración de que tampoco esto es puro, ¿no? O sea, no todos los pacientes que tienen estas tres subpruebas alteradas ya no pueden tener las demás alteradas, o sea, pueden compartir algunos rasgos de otras subpruebas, aunque siempre va a haber algo que predomine más. Y dentro de las pruebas electrofisiológicas, pues como les decía hace rato, puede ser que necesitemos desde potenciales de latencia corta, o sea, desde unos potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, pero las que más se utilizan en un desorden de procesamiento auditivo central son Mismatch Negativity y P300, que estas también se conocen como potenciales de latencia larga o relacionados a evento. Lo que se hace durante estas pruebas es que está pasando un estímulo continuo y de pronto llega uno diferente. Entonces, en Mismatch Negativity, por ejemplo, aquí no necesita, o sea, no le avisas al paciente, sino que es un potencial que se registra si es que se detecta ese estímulo distinto. Pero en P300 puedes hacer las dos cosas, o no avisarle y tener una onda positiva, entonces tú no le avisas, pero sí esa vía auditiva registra ese cambio que hubo en el estímulo y puede ser que tú le avises al paciente y le digas, tienes que prestar mucha atención y o sea, poner atención a cuando haya un estímulo diferente. Sin embargo, estas pruebas, aunque pudiera parecer como más objetivo, en realidad está descrito que no son específicas para el desorden de procesamiento auditivo central. O sea, puedes tener alteraciones en estas pruebas, pero eso no es indicativo de que ya porque está alterado esto es un desorden de procesamiento auditivo central. En realidad se pueden alterar incluso en enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, Mismatch Negativity es una prueba que se usa también para diagnóstico de esquizofrenia, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, y son pruebas que también puedes utilizar, por ejemplo, cuando estás evaluando pérdidas auditivas para ver si el tratamiento está funcionando o no. Entonces, lo que recomienda sobre todo la guía de la Asociación Americana de Audiología es que no hagas pruebas solo electrofisiológicas o solo conductuales, sino que te tomes en cuenta ambas para tener un diagnóstico más certero. Y bueno, ¿cuál va a ser el criterio de diagnóstico? Pues tiene que haber una puntuación de 2 desviaciones estándar o más por debajo de la media para al menos un oído en las pruebas conductuales. Pero, como les decía, una sugerencia o un punto de buena práctica es que hagas pruebas conductuales, pero que también apoyes con pruebas electrofisiológicas por la heterogeneidad que conlleva este desorden. Y bueno, se ha tratado como de hacer un screening o pues como la sintomatología no es tampoco tan específica para un desorden de procesamiento auditivo, eh,
pues se piensa que puede haber un screening para esto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que una prueba de tamizaje está destinada para identificar personas en riesgo, pero no hay un método universalmente aceptado para detectar un desorden de procesamiento auditivo central. Entonces, el cribado que se podría hacer sobre todo es para tener información preliminar sobre las capacidades funcionales auditivas y determinar si es necesario realizar otras pruebas. Entonces, por ejemplo, este artículo del 2021, ellos querían ver si se podía hacer un screening con pruebas electrofisiológicas. Se hicieron una revisión sistemática, pero las conclusiones de este artículo es que si bien las pruebas electrofisiológicas se pueden usar para identificar a niños con sospecha de desorden de procesamiento auditivo, el valor de estas pruebas para la detección requiere más estudios, o sea, no son tan concluyentes, por lo que les decía, ¿no? Mismatch Negativity y P300 no son específicas para procesamiento auditivo central, pero pues te pueden ayudar en la sospecha diagnóstica o sobre todo para confirmar diagnóstico. Y terminan diciendo lo mismo, o sea que el mejor punto de práctica clínica es hacer pruebas electrofisiológicas, pero juntarlas con pruebas conductuales. Otro otra prueba que está pensada para hacer un screening es este cuestionario de dominios del procesamiento auditivo. Entonces, esta es una prueba que la versión original es en inglés, sin embargo está validado al español, pero la validación se hizo en España, o sea, no es español en México, pues. Y también tiene una versión en portugués. Y aquí este cuestionario tiene 3 dominios que van enfocados al procesamiento auditivo, a la atención y al lenguaje. Y son una serie de preguntas, ¿no? Aquí solamente puse algunas, por ejemplo, cuando estás a solas con tu hijo, él presta atención correctamente cuando se le habla, presta atención correctamente cuando escucha en lugares silenciosos, pero también si hay otras personas, presta atención correctamente cuando escucha en lugares ruidosos y rodeado de otras personas, eh, escucha tus palabras con precisión y entonces ya sea el papá o también lo puede hacer el maestro, tiene que responder si casi siempre o más del 75% de las veces lo hace, menos de la mitad lo hace, menos del 25% lo hace. Y entonces, a través de una fórmula de este cuestionario y dependiendo de la edad del paciente, de acuerdo al porcentaje que tengas, pues te dice si tiene mayor o menor riesgo de tener un desorden de procesamiento auditivo central. Y sobre todo este cuestionario pues sirve para la referencia de pacientes, pero es una prueba que se puede hacer en la escuela, o sea que se la mandas al maestro y él la puede contestar y también la contesta el papá y dependiendo de los resultados ya decides si haces pruebas para procesamiento auditivo o si lo tienes que derivar a algún otro especialista, ¿no? O sea, sí procesamiento, pero también como que comparte datos de déficit de atención o hay una alteración del lenguaje. Entonces, bueno, finalmente, ¿cuál va a ser el manejo de estos pacientes? El objetivo principal del tratamiento es tener una reorganización cortical. El desorden de procesamiento auditivo central tiene manifestaciones principalmente auditivas. Sin embargo, por la organización cerebral, puede haber déficit en otras áreas. No solamente puede estar afectado el auditivo, sino que de forma secundaria también se puede afectar la atención, la memoria, el lenguaje o el aprendizaje. Entonces, una identificación e intervención oportunas más la estimulación y práctica van a promover una reorganización cortical que pueda impactar en la conducta auditiva, pero que también impacte en atención, que impacte en memoria, que impacte en lenguaje o en aprendizaje. Entonces, bueno, de acuerdo también con la guía de la Asociación Americana de Audiología, pues dice que estos son como los componentes básicos de la intervención integral. Tener estrategias que se llaman bottom-up o top-down. Entonces, cuando hablamos de estrategias bottom-up, es un enfoque que está impulsado por estímulos. Y básicamente lo que busca esta estrategia es la reorganización del sistema nervioso auditivo central, pero con un entrenamiento auditivo directo. O sea, bottom-up se refiere a que aquí sí vamos a tener acciones directamente sobre la forma en la que están escuchando estos chicos. Y entonces,
En estas estrategias se sugieren modificaciones ambientales y estas modificaciones ambientales tienen como finalidad aumentar o mejorar la claridad de la señal y aquí podemos hacer uso de sistemas de asistencia auditiva. Son estos micrófonos remotos. Tienen la forma como de un auxiliar auditivo, sin embargo no lo son. Es un audífono que está conectado a un micrófono, ¿no? Entonces, este micrófono lo tiene el maestro o lo tiene el papá y transmite vía Bluetooth directamente al audífono. Es como cuando nosotros tenemos una reunión en Zoom y nos ponemos un audífono, hacemos esa transmisión directa, así también pasa aquí, ¿no? No van a dejar de escuchar a sus compañeros, no es que vayan a amplificar el sonido, sino que da preferencia a esa señal que está transmitiéndose desde el micrófono. Pero esta no, estos sistemas de asistencia auditiva tampoco se usan en todos los niños que tienen un desorden de procesamiento auditivo, ¿no? O sea, no es lo primero que vas a usar, sino que sí vas a tener un entrenamiento auditivo directo, pero va a haber situaciones o casos en los que por la severidad del desorden, pues sí necesites ayuda de esta tecnología y va a haber otros casos donde no, o sea, con solo el entrenamiento auditivo va a haber mejoría. Modificaciones ambientales se sugieren sobre todo en la escuela o incluso en la casa y estos están encaminados sobre todo a hacer que el ambiente o por ejemplo el salón tenga un tratamiento acústico para evitar que haya tanto rebote del sonido y que la señal auditiva pues sea lo más clara posible. Y las estrategias de top-down, aquí el enfoque es más bien impulsado por estrategias, o sea, aquí no se hace un entrenamiento auditivo directo, sino que se le dan o se buscan estrategias que ayuden al entrenamiento auditivo, ¿no? Que pueden ser estrategias de aprendizaje, si es un niño que le está costando mucho la información auditiva, pues entonces vas a buscar otras estrategias visuales, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, pues creo que, no sé, en un adulto que están viendo en la oficina que le está costando mucho trabajo la información auditiva, pues es más fácil comunicarnos con él a través de correos, ¿no? O de pizarrones, o en el caso de los niños, a este niño le está costando mucho que le dicte la tarea, pues entonces la vamos a escribir para que él tenga, además de la información auditiva, otro tipo de apoyo. Y nuevamente este cuadrito, donde dependiendo de la alteración o del sitio de lesión o del déficit que estamos integrando, pues se van a beneficiar más de una u otra estrategia. Ahora, no quiere decir que si estamos teniendo alteraciones en el hemisferio izquierdo o un cuerpo calloso, únicamente vamos a hacer estrategias bottom-up. No, o sea, también puedes hacer top-down, pero como que tu línea principal va a ser mejorar la señal de entrada auditiva y también te puedes valer de otras estrategias, ¿no? Igual que si hay alteraciones que indican más que es un déficit en el hemisferio derecho, no solamente vamos a tener esas estrategias que no son puramente auditivas o directamente auditivas, sino este es tu, eh, como en lo que te vas a basar, pero también vas a necesitar apoyo de un entrenamiento auditivo. Y bueno, además de esto, del entrenamiento auditivo, tenemos que recordar el equipo multidisciplinario, que es, bueno, a través de un audiólogo, que es quien va a hacer el diagnóstico y quien va a ir eh, viendo si hay mejoría o no a través de las pruebas, ya sea conductuales o electrofisiológicas. Por supuesto, la terapeuta juega un papel muy, muy, muy importante en esta patología, psicólogo, pero también es muy importante integrar a los padres y profesores. Y la planificación del tratamiento, pues debemos basarla no solamente en el déficit auditivo que ya vimos por las pruebas de procesamiento auditivo, sino que también eh, debemos de tomar en cuenta si hay algún otro déficit y eh, pues tratar de forma integral a estos pacientes.
¿Cómo sabemos que la intervención está siendo eficaz? Pues primero porque el procesamiento auditivo está mejorando y esto solamente lo vamos a poder ver con pruebas psicoacústicas y electrofisiológicas, pero también es importante tomar en cuenta los cuestionarios, ¿no? Si se hicieron al principio de la evaluación, pues también, o sea, cuando tengamos una nueva cita para ver los avances, es importante tomar en cuenta estos cuestionarios para tener evidencia de una mejor función, ¿no? O sea, sobre todo el audiólogo, pues no es que va a estar viendo al paciente cada semana, el terapeuta muy probablemente sí, pero nosotros no, o sea, los vemos cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo cada cuánto estén planeadas las sesiones. Entonces, sí, por supuesto que en la parte audiológica, nuestra base para saber si hubo mejoría o no, pues van a ser las pruebas psicoacústicas y electrofisiológicas, pero también es importante tomar en cuenta a través de los cuestionarios qué está viendo el papá, qué están viendo los maestros, qué está viendo la terapeuta y es muy importante priorizar. ¿Qué significa esto de priorizar? Pues tú ya hiciste tu prueba conductual y ya viste cuál es el déficit que tiene el paciente, pero eso no es suficiente. Tienes que también saber qué impacto está teniendo este déficit en la vida diaria de ese paciente, ¿no? Solamente está teniendo problemas para la escucha en ruido. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar ahí. O está teniendo alteraciones en el rendimiento académico. Pues esa va a ser nuestra prioridad, mejorar el rendimiento académico o el desempeño laboral, ¿no? Porque como que yo me estoy enfocando mucho a que esto es en niños, pero pues hay adultos que tienen un desorden de procesamiento auditivo central, hay adultos que, por ejemplo, después del COVID empezaron con esta sintomatología y están teniendo realmente problemas en su vida laboral. Entonces, es muy importante tomar en cuenta también eh, el día a día del paciente, ¿no? Y cuáles son sus expectativas y en qué es en lo que se está viendo más afectado para enfocar la terapia a mejorar esas áreas. Y nunca podemos guiarnos solamente por los resultados académicos o de habilidades sociales, ¿no? O sea, no porque la mamá diga, ah, ya, este bimestre ahora subió de calificación y entonces decimos, ah, no, pues entonces sí hay mejoría. En realidad no es algo que podamos saber, ¿no? O porque el paciente te diga, no, pues ya pude ir a comer con mi familia y ya los escuché mejor, o ya no tuve tanto problema en ruido. Pues qué bueno, pero hay que documentar que realmente está mejorando. Y bueno, para saber que la intervención está siendo eficaz, la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Audiología menciona que hay que aplicar los principios de neurociencia y aprendizaje, que son tres. Uno, tiene que ser un entrenamiento intensivo para explotar la plasticidad y de organización cortical. Tiene que ser un tratamiento extensivo. ¿Y qué quiere decir esto de extensivo? Que no solamente nos vamos a valer de recursos auditivos, sino también de los cognitivos, metacognitivos y lingüísticos, cualquier otro que apoye a la intervención. Y debemos de buscar que sea una participación activa. O sea, tenemos que involucrar al paciente que se sienta motivado a través de un refuerzo positivo y retroalimentación, pero también a la familia. Y esto es para maximizar el aprendizaje y que los avances sean pues cada vez mayores y mejores. Y pues bueno, como conclusiones, el desorden del procesamiento auditivo central es un déficit en el procesamiento neuronal de los estímulos auditivos que no se debe a factores lingüísticos, cognitivos o de orden superior, pero que puede provocar dificultades en el lenguaje, en el aprendizaje, en la comunicación. Es una patología que puede coexistir con otros trastornos como déficit de atención, aprendizaje, lenguaje, dislexia, trastorno del espectro autista, lesiones del sistema nervioso auditivo central, hipoacusia o incluso solo cambios degenerativos asociados a la edad. Los niños con antecedentes de otitis media de larga duración o de repetición y sobre todo que estos episodios sucedieron en la primera infancia tienen un mayor riesgo de sufrir un desorden de procesamiento auditivo central. Y bueno, el estudio del procesamiento auditivo central debe formar parte de la evaluación audiológica de todos los pacientes que tengan sospecha de algún tipo de disfunción de origen central. Y el acercamiento a este tipo de pacientes debe ser a través de un equipo multidisciplinario. Insisto, audiólogo, otorrino, terapeuta, psicólogo y cualquier otra especialidad médica o de terapia que nos ayude a tratar mejor al paciente.
El tratamiento tiene que ser individualizado, como en cualquier patología, y hay que contemplar no solamente el manejo directo a través de un entrenamiento auditivo, sino también modificaciones ambientales y estrategias compensatorias. Y pues nada más. Y nuevamente gracias a todos por... No, gracias, doctora Vázquez, estuvo genial la plática, mucho que aprender, sobre todo mucho que regresar a revisar a varios de nuestros pacientes que tenemos con estos síntomas. Eh, Impresionante la alta prevalencia de otitis media serosa en niños de 7 a 14 años con ese trastorno. Entonces creo que hay mucho que hacer y trabajar en equipo. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Voy a empezar por la primera. Y nos preguntan cómo diferenciar el desorden del procesamiento central del espectro de neuropatía auditiva. Pues mira, de hecho, ese es otro factor de riesgo, puede ser una causa de desorden de procesamiento auditivo, tener neuropatía auditiva, pero hay pruebas específicas para saber si es una neuropatía auditiva, ¿no? Desde las pruebas genéticas, que puede ser que por ahí salga algo, pero sobre todo neurofisiológicas. O sea, pueden ser que tú tengas unos umbrales de audición, una audiometría tonal con umbrales pues, de audición normal o superficial, pero que en la logoaudiometría no te están dando nada. Entonces, de hecho, pueden coexistir. O sea, puede ser que tengas una neuropatía auditiva y un desorden de procesamiento auditivo. Puedes tener alteraciones, sobre todo, ahí sí veríamos alteraciones en potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, ¿no? Que no tienen relación con tus umbrales audiométricos, puede haber alteraciones en emisiones autoacústicas, entonces, pues, ahí sí vale mucho la pena hacer pruebas de potenciales evocados auditivos. Ok, perfecto. También hay muchas felicitaciones en el chat de parte de la doctora Yolanda Sánchez, de la doctora Edna Pacheco, la doctora Cecilia Estenou. Pero bueno, si quieres te dejo, Juanca. Adri, pues muchas felicidades, la verdad, fue una exposición clara, es un tema muy complejo, y la verdad creo que nos diste un panorama muy franco de cómo distinguir esto, además de otras patologías que son parecidas, como trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que pueden ahí dar algunos problemas en los niños y bueno, obligarnos a sospechar esto en adultos también, ¿no? Después de ciertos eventos como traumatismo cráneoencefálico y otras cosas. Aquí hay una pregunta del doctor José Ricardo Paredes. Él te pregunta si hay algún fármaco que pudiera estar implicado en el desarrollo de este trastorno. Y yo añadiría a esta pregunta, considerando que hay estudios de metilfenidato y también algunos estudios de citalopram que han utilizado como apoyo también en el tratamiento de estos. ¿Cuál es tu experiencia con estos? Entonces, primero, si hay algún fármaco que lo pueda generar. Y por otro lado, ¿cuál es tu experiencia en fármacos que puedan ayudar en el tratamiento del trastorno? Pues, o sea, de los que más se han como relacionado con esto, como bien dices, Juanca, es el metilfenidato, pero sobre todo porque mejora la atención, ¿no? Que es algo que necesitamos en el desorden del procesamiento auditivo. E incluso hay algunos artículos que mencionan que muchas veces eh, es tan difícil diferenciarlo de un déficit de atención que ahí sí haces una prueba terapéutica y entonces das metilfenidato. Haces una prueba antes de dar el metilfenidato y ves qué tan mal te salió y luego la das ya que llevan un tiempo usando metilfenidato y ves los cambios que hubo, que en la mayoría de los casos son favorables, ¿no? Yo, honestamente, no he leído acerca de un fármaco en particular que te provoque un desorden de procesamiento auditivo, pero, pues sí, algunos fármacos que puedan deprimir el sistema nervioso central podrían tener alguna, o sea, podrían afectar los resultados de la prueba. Entonces, hay artículos que sugieren que hagas estas pruebas cuando el paciente está medicado y después cuando no está medicado para ver si hay cambios importantes en el resultado.
Perfecto, Adri. Tienes otras felicitaciones que han venido aquí apareciendo. Una de ellas también de la licenciada Patricia Costa, ¿no? Superterapeuta del lenguaje. Felicidades, excelente ponencia, totalmente de acuerdo. Para el éxito de un paciente es fundamental el trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, el trabajo entre el audiólogo, el terapeuta, el otorrinolaringólogo, todos están implicados para poder ayudar desde diferentes áreas, ¿no? En estos pacientes. Y bueno, dejo a la doctora Durán para que también te haga algunas cuestiones. Gracias. Doctora Vázquez, muchas gracias. Increíble su ponencia. Un tema muy actual, muy complejo y el manejo que usted tiene al respecto es fascinante. La doctora Yolanda Sánchez le hace una pregunta. Si a partir de los 60 años se considera que se pueden tener problemas del procesamiento auditivo central, entonces se podría considerar que esto es parte del envejecimiento. Hay algunos artículos que sí lo mencionan, o sea que hay cambios degenerativos asociados a la edad que impactan directamente en la función auditiva. Pero también a partir de, o bueno, en esa edad, también hay una mayor prevalencia de hipoacusias periféricas. Entonces, eso puede afectar también o puede crear una reorganización en la vía auditiva o en corteza auditiva que afecte el procesamiento auditivo. Y con respecto a esto, al tener en cuenta que va a haber cambios y tenemos alteraciones ya a nivel periférico, ¿usted considera que requieren tratamiento estos pacientes en dado caso que tuvieran un estudio biométrico normal? Sí, muchas veces nos da como, no sé, como que creo que hay cierta, pues no sé si negación o de pronto, ¿cómo voy a mandar a un señor de 65 años a terapia, ¿no? Y además lo voy a mandar con una terapeuta de lenguaje, pues el señor se va a enojar, o sea, me va a decir que me pasa, hablo bien. Pero la indicación de ir a terapia no es porque hable bien o mal, sino para ayudarle o para darle estrategias que lo ayuden a mejorar esta percepción auditiva o que ayuden, que incidan directamente en el procesamiento auditivo. Y de hecho algo que sí me atrevería a recomendar es que en pacientes adultos mayores que tienen una pérdida auditiva y que estamos viendo que de veras la están pasando muy mal, incluso utilizando auxiliares auditivos, vale mucho la pena apoyarnos de la terapia. O sea, a lo mejor no le voy a poder pasar la prueba de procesamiento auditivo porque su pérdida ya está moderada o severa, pero si está costando tanto trabajo, bien vale la pena que nos apoyemos de terapia, que terapia haga una evaluación y que le demos estrategias, pues sobre todo para mejorar su calidad de vida, ¿no? A lo mejor no puedo dar el diagnóstico como tal, pero sé que de alguna forma está afectado. En su experiencia, doctora, y viendo que nuestro país empieza a tener la tendencia de todo el mundo, de una población, pues, adultos mayores, ¿considera o tiene ya un protocolo en el cual se establezca justo esta temporalidad de 3 meses, 6 meses, o cada cuánto podría asistir este adulto mayor a un entrenamiento auditivo? No, honestamente no tengo ningún protocolo de cada cuánto debería estar acudiendo este paciente. Creo que es también mucho individualizar el caso, ¿no? O sea, pacientes que tienen ya largo, mucho tiempo con una pérdida auditiva, pues claro que la afectación va a ser mayor y probablemente la terapia necesite más tiempo, pero no, me llevo eso de tarea, buscar si hay algún protocolo o cada cuánto tendríamos que estar haciendo estas evaluaciones. Bueno, pues es un tema que nos abre todos una oportunidad justo para iniciar manejos o estudios de investigación. Y pues en aras del tiempo y agradeciendo enormemente su participación y la de todos los eh, asistentes, a nombre del doctor León Felipe García Lara, presidente del Colegio Mexicano de Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, la mesa directiva actual, damos por concluida la sesión del día de hoy para que todos descansen y se vayan a tomar apuntes de esta increíble sesión. Muchísimas gracias, doctora Vázquez. Estuvo fantástica su plática. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y buenas noches a todos.